Me encanta la cortina, ¡Plam! Esa fuerza que tiene. Estaba mirando la brújula y digo a veces qué falta que hace en todo orden de la vida tener una brújula, saber dónde uno va y para qué va. 148 días hoy sábado de la cuarentena, lo anunció el presidente, va a durar hasta el 30 de agosto. Pero hay una frase que me llamó la atención en el discurso del presidente del día de ayer y tiene que ver con, el presidente dice, ¿por qué hablan de cuarentena si no hay cuarentena? La gente sale, se sigue produciendo, se abren los negocios. No hay cuarentena, dice el presidente. Yo no sé si es un furcio del presidente o en todo caso una tomada de pelo. La cuarentena no hay, existe la cuarentena. No hay clases, no hay aviones, no hay transporte público de corta, media y larga distancia en muchos lugares. Para entrar en el subte tenés que presentar el documento y ver si estás aprobado para subir o no. Hay 5 ciudades que retornaron a fase 1, donde no pueden abrir comercios ni pueden hacer absolutamente nada. La cuarentena está. Hay que hablar siempre con la verdad y no siempre con los consejeros que pueden ser, en definitiva, en este caso, los miembros asesores del presidente de la nación. Cuando uno tiene liderazgo y habla con la verdad, hay que mostrarlo. Es el momento donde la gente tiene que ver quién es el que lidera, por qué lidera y si está a la altura de las circunstancias. Acá en Salta quiero hacer referencia a 2 cuestiones que son muy importantes. La primera, el presidente de la nación, el gobernador de la provincia dijo, señores, quiero hacer una denuncia que tiene que ver con la frontera que mantenemos con Bolivia, donde un montón de gente pasa y viene a cobrar el IFE acá a la Argentina. Hay otros que cobran jubilación, hay otros que piden terrenos. Me parece muy bien que el gobernador haya puesto el acento en eso, que no es nuevo. Esto lo vengo manteniendo y diciendo permanentemente a lo largo de no sé cuánto tiempo. Y como yo, muchísimas otras personas se dieron cuenta de esa terrible falencia que tiene el Estado Nacional gestionado por distintos gobiernos. No es el caso ahora del presidente Fernández, tampoco lo era el de Macri. Todos los gobiernos, en definitiva, subsistieron a esta situación de dejar pasar estas situaciones que son completamente anómalas y que reflejan una vejación, un ultraje a la República Argentina. ¿Y quién es el responsable de eso? La dirigencia política. Vayan a preguntarle a Gildo Insfrán cómo gana las elecciones en Formosa. Acá en la provincia de Salta, cómo se ganaron las elecciones muchísimas veces en los municipios que son cercanos a la frontera. ¿Qué pasa en Salvador Massa, donde las irregularidades tuvieron un fuertísimo acento durante todo el tiempo democrático? Entonces es importante que si queremos solucionar este ultraje, esta vejación, esta irregularidad patética de la realidad, empecemos no solamente a decirlo, sino también a corregir ese error. No puede ser que nosotros seamos más papistas que el Papa. No vamos a lograr tener nunca una buena jubilación si la Argentina sigue derrochando lo que no tiene, que son sus recursos económicos. El preámbulo de la Constitución no dice absolutamente nada respecto de eso. El preámbulo de la Constitución invita a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino a que vengan, pero no a que ultrajen a la nación argentina, no viviendo acá, no pagando impuestos, no participando de la vida ciudadana. Es un tema que hay que darse cuenta. El populismo terminó con la racionalidad y dejó pasar precisamente lo que es ilógico. Entonces, hay que corregir, apoyo absolutamente lo que ha dicho el gobernador de la provincia en ese sentido,
y me parece que todos deberíamos tomarlo en cuenta. La otra cosa tiene que ver con lo que ha sucedido en el Consejo Deliberante ayer viernes, 9 de la mañana. Había un plenario que se hizo en el Consejo Deliberante, citado por una concejal que es la autora del proyecto, Romina Arroyo, y algunos otros concejales que dijeron, bueno, hacemos el plenario para saber qué es lo que está pasando con la movilidad urbana en Salta, cuál es el plan que sostiene el gobierno municipal para hacer el tema de las ciclovías, para hacer que el transporte y el tránsito en la ciudad sea eficaz. Pusieron el acento en un tema que hoy es candente en Salta, el tema de las ciclovías. Lamento informarle al Consejo Deliberante que esa expresión de decir vamos a hacer un plenario haya sido absolutamente bizantina, de una retórica inaceptable porque no va de acuerdo tampoco a la lógica ni a la racionalidad. ¿Cómo pueden pedir que la municipalidad o el Ejecutivo Municipal desplace a sus funcionarios hacia el Consejo Deliberante a informar sobre una obra que ya está hecha, está concluida, una obra que prácticamente está terminada, que es la de Avenida Belgrano, donde se han suscitado varios accidentes desde que comenzó a ejecutarse hasta el día de hoy en que está prácticamente terminada. Hemos dicho hasta el hartazgo en radio, hemos dado un montón de observaciones sobre el tema que sean conducentes a hacer una ciudad apropiada, pero para todos, donde todos los actores del tránsito, el peatón, el ciclista, el motociclista, el automovilista, el remisero, el taxista, el señor que anda en un colectivo llevando gente como transporte urbano de pasajeros, puedan tener cabida y sea una ciudad donde el tránsito sea fluido, sea amigable, pero pensando en todos, no solamente en unos como los grandes privilegiados. Las famosas tendencias a las que se hace alusión que van por el mundo haciendo que la bicicleta gane terreno, son en ciudades donde hay una infraestructura previa para hacerlo. Acá en Salta nos hemos salteado ese paso. La infraestructura no estaba hecha y por dar una solución rápida y urgente se cometió el error que se ve hoy sobre Avenida Belgrano. Entonces, los concejales que están allí deberían haber observado, sobre todo estos que citaron al plenario, a tiempo, no en forma extemporánea y absurda, citar a un plenario para hablar sobre una obra concluida, cuando el objeto del plenario era precisamente recabar información. La información se recaba antes, con la debida anticipación y antelación, para formular precisamente las correcciones que crean pertinentes, para conversar sobre las cosas que pueden sugerirse, pero con el tiempo y la anticipación suficiente. Esto nos habla, en todo caso, de una tomada de pelo. Es importante entonces que, si no tenemos la idea concebida, dejémoslo trabajar al Ejecutivo Municipal como corresponde y no hagamos de esto un circo que en nada beneficia a la convivencia que nosotros queremos tener y a que la ciudad comience a desarrollarse, que por cierto todavía está bastante postergada. En la noche de hoy vamos a hablar un poco de política. Esa política que en definitiva tiene que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra realidad. Pues fíjate que uno de los partidos más importantes que tiene la Argentina como partido político es el justicialismo. Nacido allá en la década del 40, ahora quiere ir a un nuevo proceso de reconfiguración, le llaman algunos, otros dicen de su renacimiento, apartado Urtubey de la presidencia del partido. Van a tener ahora un congreso próximamente en agosto o en septiembre, y allí van a dirigir cuáles serán los nuevos destinos del Partido Justicialista. Pero nosotros vamos a hablar de eso y de más. Vamos a tratar de tener una visión lo más cercana a la realidad, tal vez, y solo tal vez, con una opinión que creo yo podría ser objetiva.
Vamos a ver si la noche me depara sorpresas respecto de la expectativa que tengo como periodista, o en todo caso, estamos frente a una entrevista más que por ahí no tiene demasiado sentido. Por eso, para ver si hay brújula esta noche, quédate aquí, para jamás perder el rumbo. Ya vengo. Muy bien, señores, ya estamos de retorno acá en Brújula y como te había dicho hace un instante, vamos a hacer un repaso de la realidad con alguien que ha sido protagonista de ella durante mucho tiempo. ¿Quién puede negarle los quilates políticos o tal vez el peso específico que ha tenido su figura preponderante en mucho tiempo de la política salteña? Y estoy hablando de Walter Raúl Guayar. ¿Te suena? Walter Raúl Guayar. Está acá conmigo. Walter, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Esta noche de sábado, ideal para charlar un poco de política, ¿no? Así es, la verdad que todos los días están tranquilos ahora por esta pandemia, pero siempre los sábados son los sábados, ¿no? Un Sábado día a la especial, noche, tranquilo. de armonía, de bienestar interior, así que... ¿Por qué te gusta tanto la política a vos? Porque soy un cuadro político por vocación, con convicciones, desde muy ¿Qué es joven. un cuadro político? Recordemos que no toda la gente que nos está mirando es político, porque eso en la jerga política se utiliza mucho. Es un cuadro político. Así dijeron, por ejemplo, de Kirchner, de Perón, de Evita, de Cristina Fernández, por dar algunos ejemplos dentro de lo que es el peronismo. La política es... Acá, mírame. Acá, la política es un oficio, ¿no? Como alguien puede decir, yo tengo de oficio ser gasista, tengo de oficio ser técnico, tengo una profesión, ser médico, ser abogado. La política es un oficio con un compromiso importante, porque es un compromiso de buscar servir al conjunto social en el cual vos vas a desarrollar tu actividad política. Y para eso tenés que tener claro los conceptos ideológicos, desde dónde partís para resolver problemáticas o generar acciones que solventen desarrollo. Y en beneficio de la gente. En beneficio de la gente, sin ninguna duda. Y eso no te lo da un título universitario, ni un oficio técnico, ni la calle, cuando te dicen, visto, porque yo tengo calle, soy de calle. La política es algo que tiene que sentirse con pasión, pero con compromiso. El otro te debe importar, pero también te debes perfeccionar, debes aprender, tenés que profesionalizarte, no en ganar elecciones, porque hay buenos ganadores de elecciones, pésimos políticos en la gestión. Y la política no es ganar la elección, es un trámite. Y eso no lo gana el político en la individualidad, lo gana en el conjunto, con un proyecto político, un partido y una propuesta. Pero luego que te eligen, ahí estás en la individualidad resolviendo o buscando resolver el problema. Y no podés ser un improvisado ni un aventurero. Y el cuadro político es el que gestiona, pero al mismo tiempo hace política. Totalmente. El cuadro político tiene que, primero, saber a quién representa. Escuchar a todos, a los que te acompañan y a los que no te acompañan. Tener en claro cuáles son las fortalezas de la sociedad que vas a representar. Las fortalezas humanas, las fortalezas técnicas, las fortalezas naturales, su economía, su realidad social, su realidad en salud, en cultura. Esto lo tiene que conocer. Y luego, ¿qué herramientas? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que perfeccionar? ¿Qué hay que afianzar porque está bien? Esto es un cuadro político. Aquel que se dice un cuadro político y en el término de 4 años ha cambiado 10 veces el teléfono es porque no quiere escuchar a la gente. Tiene temor de que la gente... O sea, vos sos todo eso, todo lo que me acabas de decir sos vos. Sin ninguna Porque me dijiste, soy un cuadro político. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo tengo mi mismo número de teléfono desde el primer día que salió el celular a hoy. Están en las redes sociales. ¿No lo cambiaste nunca? No lo cambié nunca. ¿Cuando eras vicegobernador tampoco? Nunca, es el mismo. Y cuando me suena el teléfono lo atiendo, no me fijo quién es y respondo, y cuando digo no puedo, digo no puedo. Me parece que un cuadro político no puede buscar aislarse, ¿no? Hay quienes ejercen la política y administran y gestionan desde el aislamiento, ¿no? Y me parece que
por más que tengas buenos asesores y buenos vínculos a través de tus funcionarios con la gente, si vos personalmente no escuchás a la gente, no soy el termómetro de la gente, podés equivocar el camino. Pero te tiene que gustar el contacto con la gente. Pero por supuesto, es que si no sos un cuadro Tenés que tener humanidad. Si no sos un cuadro de la política. Si no sos alguien que quiere, a través de la política, lograr objetivos. Y no estoy diciendo ni objetivos mezquinos, tal vez objetivos solidarios y amplios, pero no sos un cuadro. Sos una persona que te sentís capaz, con condiciones, tal vez muy instruido, que decís, tengo una instrucción, tengo una capacitación, tengo los recursos, voy a hacer política porque quiero transformar cosas. Pero luego te das con que si no sabes escuchar, si no tenés pasión, si no tenés compromiso, equivocás bastante. O te hacen equivocar bastante o te escriben el diario Dirigoyen, como decían sí. en un tiempo hace muchos años, ¿no? Yo era un niño. ¿Qué edad tenés vos hoy, Walter? 62 años. ¿Y comenzaste en la política? Desde que tenía 19 años. ¿Tu primer cargo era intendente de Cachi? A los 25 años. 25 años. A los 25. El intendente más joven, ¿no? Del país, hasta hace un par de años que en Córdoba ganó una señorita de 21 años. ¿Te enriqueció la política? Interiormente, espiritualmente, culturalmente, económicamente. Monetariamente, para económicamente. Nada, para nada. ¿No? Para nada. ¿Perdiste plata con la política? No, ni perdí ni gané porque nunca fui de plata. Para perder tenés que serlo. Yo siempre pertenecí a una familia de trabajadores, de pequeños agricultores, de clase media, que trabajó toda la vida en los valles Calchaquí, que es una economía de subsistencia. No es una economía de abundancia, es de subsistencia. Sabemos vivir en la subsistencia, en la economía del sostenimiento, y sabemos trabajar para buscar darle una calidad de vida justa y equitativa a nuestros hijos, porque no tenemos la posibilidad de nadar en la abundancia como tal vez tuvieron otras posibilidades o ciudadanos de otras regiones. Y en lo personal, cuando tuve un cargo político, me abocaba a ese cargo político la mayor cantidad de horas que podía estar despierto atendiendo las problemáticas y atendiendo a la gente. Y no busqué ver si desarrollaba mi patrimonio personal o me hacía un empresario grande. Es al revés, cuando me decían, ¿por qué no te hacen un empresario? Porque yo le decía, porque soy un trabajador. Y no me interesó ser un empresario. Soy un pequeño agricultor, un pequeño comerciante, pero capaz que si tenés que poner un papel oficio, ponés empresario, porque no hay para poner pequeño o comerciante, ¿no? Pero, o cuadro político. O cuadro político, pero la verdad que nosotros vivimos como grupo familiar de 28 hectáreas de tierra que vienen de la época de mi abuelo. 28 hectáreas de tierra, de eso vivió mi padre, mi madre y 4 hermanos. Y de eso seguimos viviendo los hermanos. Por supuesto que mis 4 hermanos... Pero vos tenés tu patrimonio propio. Mis 4 hermanos, y cada uno hizo su camino. Una hermana comerciante, tiene venta de ropas desde los 16 años. Otra hermana artista, pintora. Otro hermano que se dedica al campo y yo que me dediqué a la política y propio tengo un gimnasio. Luego lo que yo administro es una estación de servicio, una hotelería del Automóvil Club Argentino, que nuestra familia administra bienes del Automóvil Club Argentino del año 1973. O sea que nadie podrá decir que nos lo dio la política. No lo dio porque uno se presentaba a un concurso público, una licitación pública, y mi padre se presentó y así administramos la hostería de Cachi y la estación de servicio de Cachi, que hoy la administran mi hijo y su madre. Más de 40 años en la política, de los 19 a los 62 años, Walter Guayar transita los caminos de la política. En todo ese tiempo, en esas décadas, ¿cuál es tu referente político? Alguien que vos admires de acá de Salta. Después vamos a lo nacional. Que admire de aquí de Salta a Roberto Romero. ¿Por qué? Porque lo conocí y se da esa paradoja, que cuando yo no lo conocía, el sector político al que yo pertenecía, había dirigentes de cabeza, digamos así, que hablaban muy mal de él. Entonces uno tenía un preconcepto, porque a veces uno se forma un preconcepto. Vos no lo conocías hasta ese momento. Yo no lo conocía ni de vista. Cuando lo conocí, cuando confrontamos en las elecciones internas del año 82, él se
sector de Romero me gana la interna por 7 votos. Yo, un joven que no tenía nadie atrás, no tenía espalda económica, nada. Aparato, no tenías nada. Me paré y le peleé a las estructuras fuertes en esa interna y perdí por 7 votos con 22 años de edad, 23 años de edad. 7 votos en una interna. Después Romero ya tenía que ganar las generales. Entonces conversaba con todos los sectores. Y yo, en ese sector que pertenecía, que era el sector amarillo, se lo denominaba por colores, por más joven que era, participaba de las discusiones de los dirigentes más importantes. Y hubo una discusión muy importante en la casa de un señor y un compañero que se llamaba Pancho Álvarez, para atrás del San Bernardo, por ahí, recuerdo. Panchito Álvarez, sí. Muy dura discusión a donde se planteaba que nos vamos y no lo ayudemos a Romero. Y yo con esa edad dije, no, nos ganó y tenemos que estar adentro y pelear de adentro. Y me discutieron, me acuerdo que un señor mayor, un compañero, un periodista mayor de mucha edad en ese momento, decía, pero si ustedes los cacheros no tienen que opinar si lo único que saben es comer durazno. Y a mí me dio gracia porque, por suerte, gracias a Dios, los duraznos del Cachi son muy ricos, así que comerlos Los para mejores. nosotros es una satisfacción. Claro. Pero que somos laburantes milenarios, ¿no? Porque justamente era la zona de desarrollo antes que llegaran los españoles, a donde los habitantes primarios de ahí tenían un gran desarrollo y habían sido colonizados en la última etapa de que llegaron los españoles por los incas que ya traían avance. O sea, aprendí de ver trabajar siempre. ¿Por qué admiras a Romero? Trabajar. No me dijiste por qué lo admiras a Romero. Porque a Roberto Romero. Cuando luego lo conocí, a ver. vi que era una persona que a quienes más lo agredían, él no le tenía resentimiento. Vi a personas que le habían dicho de todo, pedirle una mano y él darle una mano. Estar al servicio de la gente, no olvidarse nunca su origen. A veces a las 2 de la mañana me acuerdo una anécdota que me pasa a buscar y me dice, flaco, me dice, acompáñame. Tenemos que ir al San Bernardo porque se le lastimó la compañera, la paraguaya, que era una dirigente política de la zona suroeste. A las 2 de la mañana se levantó de su casa, me buscó para que lo acompañara. ¿Él en persona? Él en persona, sin chofer, fuimos los dos, se acercó, se sentó al lado en el lecho de la cama, le agarró la mano y le empezó a transmitir. Eso era un sentimiento verdadero, eso no era ver de ganar un voto más. Sentía por la gente pobre y hacía por la gente pobre. Con acierto y con errores, porque no era que venía de la militancia política, no era un cuadro de la política. ¿Qué era Romero? Era un cuadro de la vida. A ver, para. Romero era un gran empresario, era un gran político, fue un gran gobernador, fue un gran mentiroso. ¿Qué fue Romero? Primero, Roberto Romero, estamos hablando, escucha bien. Primero, para mí, desde mi punto de vista, primero fue un niño que podría haber tal vez no llegado a los 12 años porque le tocó vivir en la pobreza absoluta. De esa pobreza absoluta y la calle le transmitió conocimientos y enseñanza. Aprendió de ahí, de trabajar, de vivirla a la calle. Bueno, pero vos sabés que el abuelo desarrolló empresas. No, sí, el padre de Roberto Romero fue diputado también. Sí, fue diputado. La verdad que no sabría decirte porque no. Me lo no contó Juan Carlos Romero. Bueno, eso sí. Acá sentado ahí. Me lo estoy enterando por vos porque él me habló de muchas cosas. Por ejemplo, una anécdota que me contaba, que él a veces no tenía para comer y iba, creo que al mercado San Miguel, a donde había un zapatero de izquierda, un zapatero bien de izquierda en su ideología, que lo ayudaba tal vez con una moneda y él con esa moneda salía a conseguir qué comprar y qué vender para replicar, y que ese zapatero es el que le hizo que se afianzara en su esencia, no renegara de su origen, se parara en su origen y mirara hacia adelante para avanzar. No sé si se lo habrá contado a sus hijos, a sus amigos, a mí me lo contaba porque tuvimos mucho tiempo de conversar y compartir, a pesar de la diferencia de edad, construimos una amistad que estaba basada en el respeto. Cada vez que no coincidí políticamente con él, confronté. Me acuerdo que había una elección para diputados nacionales y él planteó una fórmula. Y yo dije, no la acepto esa fórmula. Y yo apoyé a Normando Arciénaga. En el único lugar que ganó Normando Arciénaga por el 80% de los votos fue en Cachi. Ahora, hasta llegar a la elección, los otros intendentes, diputados, dirigentes decían, no podés estar enojado con el gobernador, que tenés que hacer lo que él dice. ¿Por qué voy a hacer lo que él dice? Si a esta edad empiezo a hacer lo que me dicen, no tengo que estar en la política. Le dije, y me le paré y me gané el respeto de Roberto Romero. Desde ahí empezamos a construir lazos de amistad. Cuando él iba a Cachi decía, vamos a hacer tal cosa, y yo creía que esas cosas no eran herramientas para el pueblo, decía, no, aquí no se va a hacer. Aquí eso no se va a hacer. ¿Cuál era la cotidianidad? Te decían,
voy a hacer esta copa. Y vos decías, sí. Y decías, pero si no te sirve, y si no, no me van a hacer nada. No seas tan conformista. Si no te sirve la copa, párate y decirle, no, esa copa no me ayuda. Al revés, me desgasta porque después esa copa no sirve. Haceme este canal de riego, llévame luz, haceme otro tipo de cosas. Y yo me le paraba y le mostraba conocimiento de la realidad de mi región, de tu tierra. Y así me gané su afecto y su confianza y empecé a ver ese Romero trabajador, incansable, que conducía a su equipo y no le interesaba si eran de un lado o del otro, él los conducía, pero dándole libertad, pero exigiéndolo también. Llegaba a las 7 de la mañana y los ministros ya tenían que estar, y los ministros tenían que trabajar, no iban a ser figureteadas, tenían que laburar porque él laburaba. Después de todo eso que me estás contando, me decís, bueno, un hombre que valoro, es un gran referente, mi referente, vos me dijiste, Roberto Romero. Y a nivel nacional, alguien que vos digas, bueno, es realmente un gran referente para mí de la política. Para mí, a nivel nacional, después de haber recorrido todos los caminos de la democracia, un gran referente fue Luder. A mí me parece que Luder era un hombre muy claro, peronista, de convicciones, y bueno, perdió esa elección trascendente que ganó Alfonsín, otro gran cuadro político, y Luder no pudo mostrar su capacidad de administrar y de gestión. Pero también tengo No tuvo suerte, ¿no, Luder? Bueno, era el componente que le faltaba. Eran tiempos difíciles, pero también admiré y valoré y lo conocí personalmente a Ubaldini. Ubaldini era una persona sencilla. Yo me acuerdo que un dirigente importante de San Isidro decía, come pizza de parado. O sea, el jefe de la Secretaría, el jefe de gobierno, y come pizza de parado, decía el porteño de San Isidro. 13 paros le hizo Alfonsín, ¿no? Ubaldini. Era un tipo de lucha, paros. Era un tipo de lucha, era una democracia incipiente, el peronismo no estaba acostumbrado a ser derrotado en una elección, siempre habíamos sido derrotados a través de golpes. Era un contexto de país que había que vivirlo, pero Ubaldini laburaba para los laburadores, ¿no? Interesante la respuesta de Guayar, mucho. Porque es la primera vez que charlo con un peronista que no me dice que su líder es Perón. Lo nombró a Luder y lo nombró a Ubaldini. ¿Será que te olvidaste o lo enterraron ya a Perón? No, es al revés. Cuando vos lo llevas adentro, cuando lo tenés en tu corazón, no lo tenés que estar mostrando. Cuando vos necesitás anclarte a Perón, cuando vos tenés que colgarte del saco de Perón. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Me entendés? Lo que pasó en mucho tiempo, todas las etapas. Hay gente que se colgó, hay gente que le aportó y hay gente que le hizo peso. Yo a Perón... ¿Qué tipo inteligente, Guayar? La salida que tuvo me dejó... A ver. Yo a Perón lo llevo adentro, lo siento y lo vivo. Y busco vivir como él dijo que debía vivir un peronista. Y trato de hacer ese camino. Perón y Perón trascendieron el Partido Justicialista y el movimiento popular que es el peronismo. Trascendieron en la historia. Hasta los que no lo quieren justamente porque fueron personas que trascendieron, no pasaron desapercibidos, ¿no? ¿Vos te kirchnerizaste en esta última etapa de tu vida política? Yo con Néstor Kirchner, cuando él era gobernador de Santa Cruz, a la mayoría, a una gran cantidad de reuniones de gobernadores participaba yo. Hasta cuando iba el propio gobernador Juan Carlos de Salta, yo también participaba. Y otras veces que no iba a ir, iba yo. Con lo cual lo conocía bastante, era chabacano, era simple, era jodón, y construíamos. Y con Cristina Fernández de Kirchner, cuando yo tendría 30 años, 31 años, tuve una fuerte discusión en la Intendencia de Quilmes, a donde estaba Duhalde, el intendente de Quilmes, Rodríguez A. y yo. ¿Por qué era, te acordás? Una reunión partidaria donde... No la reunión. ¿Por qué era la discusión con Cristina? Porque yo fui a esa reunión y me doy que se estaba debatiendo el poner los nuevos apoderados del Partido Justicialista. Ya empezaba la fuerte tirantes entre Duhalde y Menem. Y estoy ahí y empiezo a ver que Duhalde había que poner 3 apoderados del partido. Duhalde decía, yo 2 y le doy 1 a todo el resto. Entonces, Rodríguez se plantea, ese 1 es para San Luis, porque mi trayectoria, mi peso específico, mi buena gobernación, es para San Luis. Entonces yo dije, no, es para Salta. Y si no, es 1 para Buenos Aires, 1 para San Luis y 1 para Salta.
Y cuando se dieron vuelta a ver por qué les discutía, y quién les discutía, de dónde había salido este joven que les discutía a los grandes del peronismo, empezaron medio que a ponerse de acuerdo para que sean uno de uno. Y cuando estaba en esa discusión, irrumpió una mujer. ¿Quién era? ¿Cristina? Era Cristina, irrumpió una mujer y nos trató firme a todos. ¿Qué era Cristina en ese momento? Diputada nacional. Diputada nacional. Diputada nacional. Y empezó, a Santa Cruz no lo van a dejar afuera, es la puerta de la patria, y empezó con un discurso. Yo dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por su fortaleza, por su capacidad de oratoria, por su bravura, por su energía, y también porque era una bella mujer. Todo eso yo decía así, y vi que todos los demás se apabullaban, y cuando todos se apabullaban yo me paré y le gané el apoderado. Ah, no te puedo creer. Aproveché eso que los otros... Sí. No digo que se atemorizaron, pero se sintieron sorprendidos de que una joven mujer irrumpía con fuerza y lo frenaba en seco de aquí y de allá, y yo logré sacar que uno de los apoderados sea el de Salta. Pero no fue el de Santa Cruz, fue uno de Buenos Aires. ¿Qué es lo que te sedujo a vos del kirchnerismo? Vamos a ir al revés. ¿Es lo mismo kirchnerismo que peronismo? Yo creo que el gobierno más cercano a los ideales y al ideario de Perón y del peronismo para la Argentina fue Kirchner y Cristina Kirchner. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Desde un inicio. Desde el inicio de Néstor. Desde un inicio de Néstor. 2003. Yo con Néstor tenía una relación franca, porque él fue franco conmigo. Él no anduvo por atrás, él me dijo, voy a poner todo el esfuerzo para que vos no seas el gobernador de Salta. Así, cara a cara. ¿Por qué? Voy a poner todo el esfuerzo. Me caes bien, me pareces un muy buen cuadro político de aquí y de allá, pero nos gusta el joven Urtubey. Los dos Fernández, así me dijo, los dos Fernández, los dos Camaño y Díaz Bancalari convencieron a Cristina que el joven Urtubey es el progreso del norte argentino, el progresismo en el norte argentino. ¿Esto lo contaste alguna otra vez? Capaz que en charlas privadas, no sé si en medio. Porque vos te estás remontando a una época muy interesante. Estamos hablando ya... Urtubey fue gobernador en el año 2007, 10 de diciembre 2007. Había formado su frente Urtubey. Y no había muchas oportunidades para el resto. Él había logrado venderse muy bien, Urtubey, en esa época. Y claramente vos eras vicegobernador de la provincia y candidato del oficialismo a la gobernación de Salta. ¿En esa instancia es lo que me estás contando? Antes de eso, cuando Urtubey era el que escribía libros alabándolo a Juan Carlos Romero. Cuando Urtubey era Sembrando Progreso, el más fiel de Juan Carlos Romero. Así se llamaba el libro de Urtubey, Sembrando Progreso. En la teoría. Ajá. En ese tiempo es cuando Néstor Kirchner me plantea lo que iban a construir hacia Salta. Y yo le dije, me parece muy bien, porque yo no quiero salir de la voluntad de un dirigente, yo quiero salir del apoyo de la gente, porque hay que gobernar una provincia difícil. Hay que lograr que esa provincia, que la habíamos logrado equilibrar y ponerla a la altura de las grandes provincias, no retroceda y avance. Y para eso necesitas el apoyo popular, no el dedo de una persona. Esas fueron las palabras que le contesté. Y le dije, Néstor, vos pones todo lo que tenga que poner, que yo voy a salir y voy a pelear. Como fuere, solo o acompañado. Pero que la pelea la doy. ¿Y qué le dijo Urtubey para convencerlo a Néstor que él era el progreso? No fue ni él, vuelvo a repetir, fue los dos Fernández, Aníbal y Alberto, Díaz Bancalari, Graciela Camaño, gran cuadro político, convencieron a Cristina. Cristina se sentó con Néstor Kirchner, estoy hablando por lo que me dijo Néstor Kirchner, y le dijo, en Salta... Bueno, pero acá hay un tema que la gente por ahí no se acuerda. Eso. En esa época, Urtubey era diputado nacional, y él era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, Cámara de Diputados, una de las comisiones, o la comisión más importante de la Cámara. Había logrado entrar en el cuarteto para manejar toda la bancada justicialista, que en ese momento era clave, juntamente con Díaz Bancalari. Así es. Había logrado hacer una amistad muy estrecha con Graciela Camaño. Así es. Entonces, él había trazado por ahí, había empezado a tejer su poder por ahí. ¿Te acordás lo que estoy diciendo? Totalmente, y es coincidente, y así fue. Me acuerdo que pasó el tiempo, y ya empezó a hablarse de campaña.
Cuando empezó a hablarse de campaña, me acuerdo que Urtubey iba a mi casa y me dice, vos sabés que yo te voy a apoyar incondicional, y yo le digo, mira, el peronismo de Salta. ¿Qué quería? ¿Que vos lo apoyes? No, él me fue a decir que él me iba a apoyar, que lo querían lanzar a él, pero que él me iba a acompañar, que me iba a apoyar. Y yo le dije, mira, Juan Manuel, el peronismo de Salta es una ancha avenida como la 9 de julio de Buenos Aires. Y por ahora la estoy transitando solo. No es bueno para el peronismo, no es bueno para la democracia, no es bueno para la provincia. Transitala vos también y compitamos. Porque si yo te gano, como pareciera ser, que por experiencia, oficio y militancia te puedo ganar, vos quedás bien parado para la que viene. Tenés una edad que podés aguantar mucho tiempo para adelante. No, que yo no, yo a muerte con vos. Esas fueron sus palabras. Quiso apoyarte, te dijo que te iba a apoyar. En ese momento y en ese tiempo, faltaba mucho tiempo. Después ya vino el apoyo de este conjunto de diputados nacionales que acabas de mencionar vos y ya eso le da fortaleza. Y muchas maniobras que no vale ni la pena nombrarlas, hechas de Salta, dentro del mismo seno del peronismo, no del peronismo, mismo seno del amplio gobierno que teníamos. El gobierno nuestro era amplio en su base de gestión. Hubieron maniobras que le fueron dando. Pero siempre se habló que iba a haber una interna. Siempre se habló que iba a haber una interna. Además, en muchos casos dijeron la gobernación se está jugando por una interna peronista. Iba a ser una interna del Partido Justicialista. Ahí es cuando él viaja, no me acuerdo si a China o a dónde, se va de Argentina y operan para que no haya una interna peronista, sino que se vaya a hacer un frente con el Partido Renovador. Estamos hablando de Urtubey. Exactamente. Entonces yo le digo al presidente del Partido Justicialista, que en ese momento era también el gobernador de la provincia, le digo, che, mirá, yo no soy un gilde, están armando un frente por fuera del peronismo para que no haya una interna y se divida la sociedad en dos. Entonces, la elección va a ser pareja, va a ser muy reñida, porque si bien algunos dicen corres con el caballo del comisario, también corres con el desgaste del comisario y corres con un montón de situaciones y con la acción de poderes reales, porque el que crea que no hay poderes reales en Salta y que no activan y no participan, bueno, no entiende. No, vas a ver que viene, habló con nosotros, está todo comprometido, viene, participa a la interna, después todos juntos. ¿Quién te decía eso? El presidente del Partido Justicialista y el gobernador de la provincia. Entonces, cuando viene, se arma ese frente. El Partido de la Victoria venía en conversaciones conmigo para conformar el frente conmigo y de golpe se retira y va a formar frente con el Partido Renovador de Salta. O sea, militancia del peronismo, no cabía en la cabeza que forme una alianza con el Partido Renovador de Salta. Pero a los renovadores tampoco les cabía. Tampoco les cabía. Entonces hubo una inteligencia mayor, hubo una estrategia mayor y una inteligencia mayor y un aporte de recursos mayor que armó esa acción. Pero no quedó ahí nomás, pasó desapercibido. Cuando yo vengo a un programa y me preguntan esas cosas, dicen, Víctor, se queda en el pasado, sigue... No tiene nada que ver eso, estamos hablando de otra cosa, sí. Analicen la elección. No solo se armó un frente que estaba acompañado fuertemente por el gobierno nacional y fuertemente por sectores del gobierno provincial, sino que, casualidad, por ejemplo, la Unión Cívica Radical saca para su candidato a intendente 7 puntos en Salta y para gobernador 0,8. El Partido Obrero saca como 6 o 8 puntos, más o menos ahí, no me acuerdo, para su candidato a intendente y legisladores en capital y 0,5 para gobernador. ¿Qué quiere decir? ¿Que vos capitalizaste todo eso? No. Hubo una acción, una estrategia y un plan para buscar dividir la sociedad y todo aquel que no se sentía identificado con el peronismo, primero. Luego que no estaba en buena onda o no lo veía bien a Juan Carlos Romero. Entonces, todo eso se dividía en dos. Y ahí era donde... Pero luego también se suscitaron situaciones. La elección iba a ser una fecha y la postergaron. En ese momento la volvieron a postergar. Tuvo 2 postergaciones para que se vaya. En cada una de las postergaciones, sectores del gobierno se enfrentaron a los maestros, se enfrentaron a los docentes, a los docentes, se enfrentaron a los médicos y se enfrentaron a la policía. O casualidades. Bueno, las casualidades pueden existir. Puede ser que los funcionarios hayan estado medio adormecidos o veían mal la situación y confrontaron con todo ese sector en plena campaña electoral. La cortamos ahí porque me tengo que ir a una pausa y hay varios temas que quiero seguir tocando con Walter Guaya en esta noche de sábado. La pausa y vengo, dale.
bien, señores, estamos de retorno acá en Brújula. Walter Guayar, acompañándome acá esta noche, desgranando política, hablando de recuerdos, de cosas, sin olvidar dónde estamos parados hoy y dónde podemos llegar mañana. El año 1995, Romero y Walter Guayar llegaban a la gobernación de Salta. ¿Te acuerdas de ese hecho? Totalmente. Se van a cumplir ahora 30 años. No, 25 años. 25 años. 25 años se van a cumplir ahora, este año. ¿Cómo no voy a recordar caminar desde la Mitre 23 a la legislatura a través de gente en la calle, años, no se puede creer. Quema de gomas? Ajá. Hacemos una reflexión. Han pasado ya 25 años de aquel diciembre del año 1995. Entraba Juan Carlos Romero y Walter Guayar como su vicegobernador acá en Salta. Y ahora se cumplen esos 25 años. ¿Hay algo, te dice algo eso, te pone la piel de gallina? ¿Cómo se siente eso con el paso del tiempo? Que para mí era cumplir un trabajo que uno había buscado y que lo había logrado con el voto de la gente. Entonces, a mí no me dio ni que era un Gardel, era un laburante que tenía que cumplir una función. Pero tengo mi personalidad y tengo mi carácter, y ese carácter y esa personalidad se marcó en la impronta del vicegobernador. Analicemos luego en el tiempo los vicegobernadores y podemos decir que como vicegobernador actué de una manera participativa en la acción, fui parte de la gestión. Por eso, cuando me plantean los errores de la gestión, me los pongo al hombro y no digo a ese yo no fui, porque me hago cargo de los errores y de los aciertos, porque yo era parte de la discusión. Y cuando a algo que veía que tendríamos que haber tomado otro rumbo, no lograba convencerlo al gabinete y al gobernador, no decía, yo pensaba distinto, porque no es así la democracia. O sea, que vos no te quedaste solo en el Senado tocando la campanita. No, yo fui el primer vicegobernador que tuve oficinas a la par del gobernador. ¿Administrabas el Senado vos o administraba el ministro otro? Estaba en mi oficina a los minutos. ¿Quién administraba el Senado en esa época? Lo administraba el Senado yo también. Por supuesto que lo administraba el Senado. Porque ahora no pasa eso, es una cosa muy rara. Una gran administración del Senado. Ahorramos en el primer año ya más de 2 millones de dólares. O sea, organizamos el Senado. Vos sabés que hoy el Senado no lo administra el vicegobernador, ¿no? No sabría decir. ¿Sabías eso? No sabía. Bueno, pero no lo administra, eso me llama la atención. Vos que fuiste vicegobernador, lo administraste vos, me decías. Yo ejercí el poder que me daba el voto de la gente. Era un vicegobernador ¿Y la Constitución? Con autoridad. Y la Constitución. Era un vicegobernador con autoridad. Para mí el gobernador era un par y éramos un equipo. Él con sus responsables y yo con mis responsables, pero la gestión era de ambos, ¿no? Porque si no yo me habría quedado en el Senado cuando eran los problemas del norte. Vayan a preguntarle a la gente del norte quién iba ahora con los problemas dame del una norte. palabra, Walter. 25 años, ¿fue un buen gobierno los 3 periodos? Fue un buen gobierno, los 2 primeros periodos mejores que el tercero, sin ninguna duda. El primer periodo fue un periodo de encaminar la provincia con grandes aciertos y también con errores que en el tiempo tenemos que ver y analizarlo y aceptarlo como errores, pero fue una gran gestión el primer periodo y el segundo, el tercero, ya tuvo sus flaquezas, pero cada análisis hay que hacerlo en el contexto. Nosotros gobernamos la provincia de Salta en un contexto de un gobierno de un país que estaba profundamente endeudado y sus economías bastante caídas y teníamos que remontar esto. No se puede sacar del contexto. No podés analizar los 12 años del gobierno de Romero Guayar con los 12 años de Urtubey y sus 2 vicegobernadores. No. Se analiza dentro del marco histórico en que le tocó gobernar. El gobierno de Urtubey debe ser uno de los gobiernos que más recursos recibió en los 200 años de la patria. No en los 10 últimos años. En los 200 años de la patria. Y sin embargo el hospital de Tartagal no tenía agua. Pero hay falencias por todos lados. Fue un gobierno totalmente negativo avancemos. Que retrocedió. Te quiero preguntar una cosa. ¿Hoy volverías a ser el vicegobernador de Juan Carlos Romero? Hoy día Juan Carlos Romero, por lo que yo leo, con él no converso hace mucho tiempo, por lo que yo leo, que dicen los medios de comunicación, ideológicamente está mucho más cerca de lo que es Macri, de lo que es el peronismo. Entonces, no podría ser parte de un gobierno que siente que el ideario de país es el que Macri llevaba adelante porque no es el ideario del país del peronismo.
cuando gobernamos... Bueno, pero él está dentro de lo que es el enfoque del peronismo federal. Por eso tendría que hablar con él para saber cuál es su verdadero enfoque. Lo que dice por ahí en los medios, de una cosa, de otra... bueno, pero por ahí él se para y te dice, sí, vos estás dentro del ultra-kirchnerismo. Cuando nos sentábamos a conversar del tema de la justicia, lo escuchaba decir a él, que es profesional del derecho, es abogado, que a la justicia había que transformarla, que a la justicia había que meterle mano, que era uno de los poderes a donde todavía estaba en deuda la democracia. Y hoy día, según lo que dicen los medios de comunicación, dice que a la justicia no hay que tocarla. Entonces... Bueno, pero depende qué transformación se quiere hacer. Bueno, pero vos planteala las transformaciones y decís, yo creo que hay que hacer transformaciones en esto, en esto, en esto, no comparto esta y esta. Claro. Pero eso es un tema. Pero decir, no, la quieren transformar para esto, para el otro, para aquello, e ir por la tangente y no plantear que sí se debe transformar. No, es entendible lo que me está diciendo, lógico. ¿Ves? Yo creo en la transformación, pero esta transformación, plantearlo. Cuando fuimos gobierno, tomamos medidas que cuando no fue gobierno, las cuestionó cuando las fue a tomar el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo fue? Entonces, para ser parte de un gobierno, una persona como yo, que no es para tocar el timbre ni mover la campanilla, sino para ejercitar la autoridad y ser parte de una fórmula de gestión, tengo que ver en qué coincidimos. Nadie va a coincidir en un 100%, pero en qué puntos básicos coincidimos para ver si podemos complementarnos. Y yo hace bastantes años que no tengo un diálogo con Juan Carlos Romero, así que no sé dónde está parado ideológicamente y como visión del país. Bueno, pero sí, a ver, Romero ganó su senaduría el año pasado, así que ahí lo podías haber visto. Pero vos fíjate que las elecciones se las gana, pero se dice poco en las elecciones. Y muchas cosas de las que se dicen después quedan guardadas en un cajón y no se las ejecuta. Yo vuelvo a repetir. Con Romero hicimos un gobierno peronista, con aciertos y con errores. Y desarrollamos la provincia de Salta, en infraestructura, en tecnología, en el turismo, la desarrollamos a la provincia. Acomodamos su presupuesto. Tenía un presupuesto que era casi el 90% en gastos de sueldo. Y acomodamos la provincia y la encaminamos a vía de desarrollo. De ser una provincia que estaba como abandonada, pasamos a ser una provincia cabecera, una provincia donde de otras provincias venían a ver nuestra gestión. Eso quiere decir que éramos exitosos en todo, que todos eran virtuosos, que sus funcionarios eran impolutos, eran intachables. No, seguramente que en la mayoría había grandes funcionarios, y grandes políticas y grandes acciones, y también temas erróneos y malos funcionarios, sin ninguna duda. Pero en el balance general fue un muy buen gobierno. Por eso Romero sigue hoy día representando a Salta, porque lo valora mucho salteño por su gestión de gobierno. 8 meses se cumplieron del gobierno de Sáenz. ¿Cómo lo ves? Es difícil de analizar un gobierno municipal, provincial o nacional en medio de una pandemia que el mundo no conoce. Hoy día yo los escucho hablar a los científicos de la salud y vos los escuchás un día una cosa y después otra. O sea, no saben contra qué están luchando. No saben cómo manejarlo a este virus maldito, lo llamemos así. No lo saben manejar y ha quebrado la economía del mundo. Y a nuestra economía, que ya venía quebrada con una deuda externa y los acreedores fortalecidos en ver cómo sojuzgarnos, nos agarra esta pandemia. El presidente ha buscado controlar la pandemia sanitariamente. Lo logró en una etapa importante. Pero en esta parte, a donde estamos ya jugando el segundo tiempo y llegando a los minutos finales, a los 30 minutos finales, la pandemia empieza a querer empatarnos el partido, empieza a querer remontar, el virus nos empieza a querer remontar. Y fíjate lo que está pasando en España. Y ahí España. empiezan a pasar dos cosas. Empiezan, tal vez a asustarse los que son funcionarios técnicos y no cuadros, a asustarse. Los poderes monopólicos que tienen como patria su capital y sus intereses ven el momento de atropellar para debilitar y luego debilitado vemos cómo lo conducimos para llevar agua para su molino y la gente sin saber qué hacer, agotada, angustiada, sin recursos, cansada de estar adentro. ¿Y cómo evalúas una gestión en ese contexto? A donde los recursos salen porque hay que fabricar el billete, no porque lo podemos generar. Ahora,
Ya me quedo sin tiempo. Una consideración, gobierno de la ciudad de Salta. Y se lo pregunto a Guayer porque él en algún momento fue candidato precisamente a intendente de la ciudad. Así que los problemas de Salta me imagino que los conoce mejor que cualquiera. Vuelvo a repetir, está imbuido en el mismo contexto de pandemia. Yo hoy día todavía no vemos, yo te voy a ser sincero, no se ve a nivel nacional, provincial o municipal, en cualquier municipio, un programa de gestión. Hay programas de ver cómo combatimos el virus priorizando la salud. Y me parece muy bien, porque hay que priorizar a lo humano. Y se está buscando poner recursos en el bolsillo de los municipios, de las provincias y de la gente para atemperar el gran costo económico. Pero también ya se tendría que empezar a ver la capacidad de gestión. Los equipos hablando y planteando cosas. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, el mañana va a venir un gobierno nacional y va a decir voy a ayudar a las pymes, voy a ayudar al turismo, voy a ayudar a esto. La provincia y el municipio tienen que decir cómo complementan ese apoyo y esa ayuda. Bueno, ahí está el tema. Y hasta ahora no se ve esos equipos. No quiere decir que no los tengan, capaz que los tienen bien y están en una campanita para que no le entre el virus, dele pensar cómo va a ser el día después. Pero yo no los veo decir, actuar y encaminar. Y eso genera también en la sociedad más angustia, porque no sabemos hacia dónde vamos a salir, hacia dónde vamos a ir. Cuando la gente con hambre salga a la calle, ¿cuál va a ser el mecanismo de contención? Si le das sus recursos, te dicen, siempre le está dando a los vagos. Si no le das los recursos, pueden ser imparables. Es bastante difícil lo que se viene y los que están gobernando tienen que saber verlo y empezar a dialogar y a proyectar. Se nos pasó todo el tiempo, no se puede creer, una hora charlando con Walter Guayer, y parece que hubiese sido 10 minutos. Muchísimas gracias. ¿La pasaste bien? Muy bien, y que quede claro, yo sé pensar para adelante, no me quedo en el atrás, pero soy respetuoso de quien me invita y me pregunta. Por eso contesto todo. Poco. Señores, lo importante es que vos jamás pierdas el rumbo. Por eso, siempre